para el ejercicio 1 de la guía de secado. Lo que nos dice la letra es que se dispone de un secador discontinuo de bandejas con recirculación para el secado de 300 libras de un sólido húmedo desde una medida de envase seca inicial de 5 hasta 0,5 envase seca. Y nos dicen también que la humedad crítica es de 0,3. El secador presenta un área de flujo de 2,5 feet cuadrados y las bandejas un área de secado de 100 feet cuadrados. El flujo de aire a través del secador es de 4.000 libras de aire seco por hora. Del flujo de aire, la salida del secador se recircula un 85%, que junto con aire atmosférico saturado a 60 grados Fahrenheit, son impulsados a través de un calefactor de tubos aletados que eleva su temperatura a 150 grados Fahrenheit. Previo a su ingreso al secador. En el calefactor se utiliza vapor saturado 40 psig. Y nos piden el tiempo de secado, el consumo de vapor en el precalentador de aire, y después que planteemos la misma situación, pero sin una recirculación, y comparemos los resultados que obtengamos. Y nos dicen que el secador es adiabático y se pueden desglosar los mecanismos de conducción y radiación. Bueno, entonces les hice como un dibujo de más o menos cómo sería el sistema. Vamos a tener aire ambiente a 60 grados, y en lo que yo le llamé alfa, acá en este punto va a estar entrando lo que sería la recirculación, que va a ser el 85% del flujo total que va a pasar por el secador. Cuando se dé esta mezcla vamos a tener entonces otra temperatura y vamos a tener ahí sí el flujo completo, que va a ser WAS, que va a pasar por el intercambiador de calor, se va a calentar hasta 150 grados Fahrenheit y ese aire a 150 grados Fahrenheit va a entrar al secador. Y es un secador discontinuo de bandejas. Y el aire que está a la salida es lo que nos llamamos, bueno, el punto 4. Esta recirculación, entonces, lo que va a estar haciendo es, o sea, ¿por qué es que se le pone una recirculación? Y, o sea, ¿qué es lo que queremos ver cuando planteamos un problema así? Cuando el aire que sale del secador va a estar más frío que el aire de la entrada y va a estar más húmedo. Y ese aire va a ser el que vamos a mezclar al punto de entrada. O sea, vamos a estar mezclando aire más húmedo. Entonces uno podría pensar que, bueno, capaz que no nos conviene poner aire más húmedo porque vamos a tener más humedad de aire. Entonces después el gradiente para el secado va a ser más chico. Pero bueno, eso es una de las cosas que vamos a tener que comparar entonces con los resultados, porque vamos a estar entrando aire más húmedo, pero este aire, esta temperatura 4, probablemente sea más grande que los 60 grados que tenía el aire ambiente. Entonces, nosotros si le ponemos aire un poquito más caliente, después no lo vamos a tener que calentar tanto, o sea, no vamos a tener tanto consumo de vapor en el precalentador para llevarlo a los 150 grados Fahrenheit. Igual si no entendieron eso mucho de lo que dije, ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero está bueno que ya empiecen, cuando ven esto, se empiecen a plantear, bueno, esas cosas y cómo varía el sistema. Por ejemplo, si nosotros disminuimos o aumentamos la recirculación, qué es lo que va a estar pasando en este sistema. Pero bueno, ¿hasta ahora hay alguna duda de lo que planteé? ¿La recirculación no sería aire más seco? Porque pasa después del secador. No. Claro, nosotros lo que estamos secando es un sólido. Entonces, esa agua que está saliendo del sólido está pasando al aire. Entonces, el aire a la salida va a estar más húmedo. Capaz que te estás confundiendo ahora, van a tener que como pensar un poco distinto de lo que capaz que era a veces ciclometría. Ahora nosotros estamos secando el sólido, no el aire. El aire sería como el conductor que se lleva esa agua que estaba dentro de ese sólido. Nosotros acá vamos a tener bandejas con un sólido. Ese sólido va a estar en contacto con el aire y le va a estar pasando agua al aire. Entonces el aire cuando sale va a tener más humedad porque va a haber absorbido la humedad que perdió el sólido. ¿Eso se entendió? Eva, gracias. Sí. Entonces sí, el aire va a estar a 150 grados Fahrenheit en el punto 3 y una humedad I3, por ejemplo. Va a entrar el secador, va a estar en contacto con un sólido húmedo, va a aumentar su humedad y va a disminuir la temperatura porque es un proceso secador. Ahora vemos las gráficas un poco para entender un poco más esto. Y después entonces va a estar saliendo el aire
más húmedo en el punto 4. Y lo que nos piden es, bueno, el tiempo de secado en la parte A. ¿Alguna otra duda hasta ahora de esto? ¿Del sistema nomás? Bueno, vamos a empezar a mirar un poco más el sistema en qué es lo que está pasando. Acá les hice la típica el dibujo que hacemos, esto es como si fuera el diagrama ciclométrico que usamos para ver lo que sería el proceso de secado desde el punto de vista del aire. El aire va a tener, no puse el punto 1 porque, bueno, vamos a tener el tema de la mezcla, cuando se mezcla la corriente 1 con la 4, pero el punto 1 va a andar, no sé, un poco más a la izquierda y con menos humedad. Pero cuando se mezcla la corriente 1 y la 4 en el punto alfa, tenemos lo que sería la temperatura 2, que es esta que yo puse acá, por ejemplo. Entonces, el aire va a entrar al precalentador, perdón, y va a calentarse sin variar su humedad. Entonces, tenemos una horizontal porque tiene la misma humedad, pero aumenta la temperatura. Y después, del punto 3 al 4, lo que está pasando es que el aire está entrando al secador. Entonces va a estar absorbiendo la humedad que tenía ese sólido de forma adiabática. Entonces, en una curva adiabática nos vamos a mover del punto 3 al 4. Entonces, ese aire va a estar aumentando la humedad. Y acá pueden ver capaz un poco lo que yo les decía de las temperaturas. El punto 4 probablemente, todavía no sabemos bien, pero probablemente esté a la derecha del punto 2. Entonces, eso quiere decir que que la temperatura 4 es mayor que la temperatura 1, entonces cuando las mezclamos, el beneficio que nos podría llegar a dar sería ese ahorro de energía para precalentarlo. Porque si no tuviéramos la recirculación, tendríamos que partir desde los 60 grados Fahrenheit hasta los 150. Eso igual, bueno, capaz que cuando llegamos a los resultados y veamos bien cómo funciona el sistema, se entiende un poco mejor. Pero bueno, esto es básicamente lo que le está pasando al aire en el proceso. Lo que le está pasando al sólido es, bueno, lo que nos planteaban es que tenía un sólido con una humedad de 5, que sería la humedad inicial, y la vamos a estar secando hasta una humedad de 0,5. Y nos decían también que la humedad crítica era de 0,3. Eso, la información que nos da entonces es que estamos secando siempre en un periodo de humedad superior a la crítica, entonces estamos en un periodo de velocidad constante. Es decir, que la variación de la humedad con respecto al tiempo es constante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como nos piden el tiempo, lo que tenemos que plantearnos es cómo varía este sistema con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es cómo varía el agua en el sólido con respecto al tiempo, por lo que vamos a hacer un balance de masa de agua. Eso quiere decir que el agua que va a salir del sólido, que serían las libras de agua que se están evaporando por hora, va a ser igual a la desacumulación, o sea, la pérdida de agua del sistema si consideramos como volumen de control, o sea, el sólido. O sea, todo el agua que está siendo evaporada se está desacumulando en el sistema, o sea, bueno, no sé la palabra, no importa. Entonces, el balance de masa que nos quedaría que el agua que estamos evaporando es igual a la desacumulación de agua. En el teórico vimos que nosotros le llamamos M a lo que sería las libras de agua evaporadas por hora por unidad de área. Entonces, para el balance de masa del agua, lo que planteé fue M, que son las libras de agua evaporada por hora por unidad de área, por el área, que me da las libras de agua evaporada por hora, que es M por A, que eso es lo que está saliendo del sistema en este balance de masa. Y eso va a ser igual entonces a la desacumulación de masa, que entonces, ¿qué sería? La variación de la masa de sólido húmedo con respecto al tiempo. La masa de sólido húmedo sabemos que es la masa de agua más la masa de sólido seco. Y eso lo podemos plantear como la masa de sólido seco más la masa de sólido seco por la humedad. Esto
esto lo planteamos entonces para poder sustituirlo en el balance de masa. Entonces, cuando nosotros vayamos a sustituir este término en el balance de masa, sabemos que la masa de sólido seco no varía con el tiempo. Entonces, el único término que va a variar con el tiempo es la masa de sólido seco por la humedad, porque la humedad va a variar con el tiempo. Entonces, bueno, sustituimos la masa de sólido húmedo en el término anterior por esto que llegamos y obtenemos entonces que las libras de agua evaporadas por hora es igual a la variación, entonces la masa de sólido seco por la variación de humedad con respecto al tiempo. Y si integramos eso, obtenemos la ecuación que ya habíamos visto en el teórico, donde el tiempo de secado es igual a la masa de sólido seco por la variación de humedad del sólido dividido este m por el área. Y la masa de sólido seco la podemos calcular porque conocemos la masa de sólido húmedo inicial y conocemos la humedad inicial. Entonces, la masa de sólido seco va a ser la masa de sólido húmedo dividido 1 más la humedad inicial, que sería esta misma ecuación, esta misma deducción, simplemente despejamos masa de sólido seco y como usamos la masa de sólido inicial, tenemos que usar la humedad inicial. Y llegamos entonces que la masa de sólido seco son 50 libras. Bueno, entonces, para resolver el sistema vamos a tener que plantearnos, o sea, cómo va a estar variando, cómo se va a estar comportando el sistema. Entonces, vamos a plantear la ecuación de transferencia de masa, donde m, que eran las libras de agua evaporada por hora por unidad de área, va a ser igual al coeficiente de transferencia de masa por el gradiente de humedades, que sería la humedad de saturación, menos la humedad del aire. Como la velocidad de secado es constante, lo que consideramos entonces la humedad media entre el aire a la entrada y el aire a la salida para la ecuación de transferencia de masa. Que entonces saben que, bueno, I media sería I3, que es el punto antes de entrar al secador, más I4, que es el punto después de salir del secador, dividido 2. Y entonces lo que nos faltaría sería ese coeficiente de transferencia de masa. Conocemos la relación de Lewis, que lo que nos hace es una relación entre el coeficiente de transferencia de masa y el coeficiente pelicular que llamamos HC. Y además sabemos que eso es igual a, bueno, la relación esta bueno. Y nada, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la relación de Lewis para despejar en la ecuación lo que llamamos la ecuación 1. Y entonces también vamos a tener el coeficiente pelicular. Como sabemos que estamos secando aire paralelo a la superficie, sabemos que el coeficiente es 0,01 por el flujo de aire húmedo a la 0,8. Y entonces lo que nos tenemos que plantear es lo que sería el flujo de aire húmedo. Que el flujo de aire húmedo va a estar, va a depender de la humedad del aire. Como depende de la humedad del aire, sabemos que el flujo de aire húmedo sería el flujo de aire más el flujo de vapor de agua. Que lo que estaría variando entonces es ese vapor de agua, porque sabemos que el aire se va a estar humedeciendo. Bueno, ahí simplemente sustituí el coeficiente de transferencia de masa con la relación de Lewis. Y entonces si planteamos el flujo de aire húmedo, es el flujo de aire seco más el flujo de agua, de vapor de agua, que es lo mismo que plantear el flujo de aire seco por 1 más la humedad de aire.
Y el flujo de aire seco lo podemos calcular porque nos decían en la letra nos decía que el flujo de aire a través del secador es de 4.000 libras de aire seco por hora. Pero necesitamos el G, que sería el flujo de aire por unidad de área. Entonces, dividimos el flujo de aire en libras por hora dividido el área de flujo, que es 2,5, y entonces obtenemos el flujo gravimétrico de aire, que es 1.600 libras de aire seco por hora flujo de aire. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es un balance de masa en el punto alfa, que es donde vamos a estar mezclando la corriente de aire que está saliendo del secador con la corriente de aire a temperatura ambiente. Entonces, haciendo un balance de masa, sabemos que la corriente que sale del secador va a ser 0,85 W del flujo total de aire. Entonces, la corriente que vamos a estar tomando del aire ambiente va a ser 0,15 de la corriente de aire total. La corriente esta que estamos tomando del aire ambiente va a tener lo que, como le llamamos el punto 1, le llamamos I1 a la humedad que viene con esa corriente. Entonces, para el balance de masa, la cantidad de agua que estaría viniendo con esta corriente sería 0,15 por el flujo de aire por la humedad. Y bueno, variando o sea, sería idem sería para la corriente 4, o sea, el 0,85 por el flujo de aire seco es la cantidad de aire por la humedad, que nos da entonces la cantidad de agua que está viniendo con esta corriente, y entonces WAS por I2 va a ser la cantidad de agua que va a estar saliendo de esta mezcla en el punto alfa. El aire ambiente nos dicen que estaba a 60 grados y humedad relativa 100%, entonces si vamos a un diagrama ciclométrico podemos obtener la humedad de ese aire, que es 0,011 libras de agua por libras de aire seco. Entonces ya podemos plantear lo que sería I2 en función de I4, que sería nuestra incógnita. Si hacemos un balance de agua en el aire, adentro del secador, lo que tenemos es M, que son las libras de agua que se están evaporando por hora unidad de área, va a ser igual entonces al flujo gravimétrico de aire por la diferencia de humedades. Esa diferencia de humedades sería entonces la cantidad de agua que está absorbiendo de alguna manera el aire. O sea, quiere decir que la cantidad de agua que se evaporó va a ser igual a la diferencia de humedades de ese aire que pasó por el secador. Y eso es lo que nosotros, bueno, yo le llamé ecuación 6. Entonces, con todas estas ecuaciones ya tenemos definido lo que sería todo el sistema. Nuestras incógnitas serían, entonces, la humedad 4, que es la humedad a la salida del secador, la humedad en el punto donde, o sea, el punto alfa que estamos mezclando, que es I2, y en realidad también la humedad 3, que sería después de calentarlo, pero sabemos como el proceso de calentamiento del aire no varía la humedad en el punto 2 y en el punto 3 es la misma. Eso lo habíamos visto cuando hicimos la gráfica como si fuera el diagrama ciclométrico. Y bueno, la humedad media sería una incógnita. También tenemos el flujo de aire húmedo, porque depende de la humedad, el coeficiente de transferencia de masa, y M, que sería la velocidad de secado. Y con todas estas ecuaciones ya podemos entonces resolver el sistema. Lo que tenemos que hacer es plantearnos una ruta de iteración. Una ruta que podría ser, que es la que planteé yo, es, suponemos la humedad 4, y venimos a esta ecuación, que es la ecuación 5, y entonces podemos calcular la humedad 2. Sabemos que la humedad 2 y la humedad 3 son iguales,
y que el punto 3 es el aire al entrar al secador. Entonces, si conocemos la humedad del punto 3 y la temperatura del punto 3, ya podemos sacar la humedad de saturación adiabática, que sería, en el diagrama ciclométrico, subir por la adiabática hasta llegar a la línea de humedad relativa 100%. Bueno, también conocemos la humedad 3 y la 4, entonces con la ecuación esta, que es la ecuación 2, podemos calcular la humedad media. Con la ecuación 4, que es esta que está acá, podemos calcular el flujo gravimétrico de aire húmedo. Y entonces ya podemos venir a esta ecuación 3, ya conocemos la humedad media y el flujo gravimétrico de aire húmedo, podemos calcular el KI. Y ahí ya habíamos ido al diagrama, ya teníamos la humedad de saturación adiabática. Acá vamos a calcular el KI, podemos calcular M. Y después venimos a esta ecuación de acá y podemos despejar de nuevo I4 y ahí comparamos. Que esa es la ruta que yo planteé. Acá tenía el dibujo que les decía. Nosotros suponemos I4. Con la ecuación 5 sacamos I2, que es la humedad del punto 2. Sabemos que del punto 2 al punto 3 lo único que hicimos fue calentar el aire, no variamos la humedad. Entonces la humedad del punto 2 al punto 3 es la misma. En el punto 3 sabemos que la temperatura es 150 grados Fahrenheit y conociendo la humedad, entonces queda determinado este punto y subiendo por la diabática hasta la línea de humedad relativa 100%, que sería esta curva que está un poquito más clara, ahí podríamos entonces sacar el valor de la humedad de saturación adiabática del diagrama ciclométrico. Después, con la ecuación 2 sacamos la humedad media, calculamos el flujo de aire húmedo, calculamos el coeficiente de transferencia de masa, y entonces con la humedad de saturación adiabática en la ecuación 1 calculamos M. Y después, con el balance de agua en el aire, despejamos de nuevo el valor de la humedad en el punto 4 y comparamos. ¿Alguna duda con lo que acabo de plantear? Parece que no. Bueno, entonces como vimos, la humedad en el punto 4, como estuvimos secando el sólido ese que estaba en el secador, la humedad en el punto 4 es mayor que la humedad en el punto 1. Entonces, cuando nosotros mezclamos la humedad en el punto 1 y en el punto 4, en lo que sería este punto alfa, obtenemos entonces una humedad que es un poquito menor, pero sigue siendo mayor a la humedad en el punto 1. Eso es lo que yo les decía que podía ser como bueno, la parte negativa de esta recirculación, porque lo que nos está haciendo es aumentando la humedad del aire, que nos disminuye entonces el potencial que tenemos entre, o sea, la diferencia que tenemos entre la humedad de saturación adiabática y la humedad del aire. Si no tenemos ninguna duda, pasamos a la parte B. Ah, no, igual, perdón, todavía falta el tiempo secado, que es ir a la ecuación que habíamos planteado al principio cuando hicimos el balance de masa, que es esta que habíamos llevado acá. Ya tenemos la masa de sólido seco, la habíamos calculado al principio. Tenemos el valor de M, conocemos el área, que sería el área de superficie de secado, y por la diferencia de humedades que nos daban en la letra. Entonces, calculando, obtenemos un tiempo de secado de 14,9 horas. Y ahí sí tendríamos la respuesta de la parte A.
Perdón, una pregunta. Sí. La humedad de saturación adiabática, dijiste con que la sacaba con I3 y ¿qué temperatura? ¿T3 también? Claro, T3 la conoces y luego de suponer I4 pudimos calcular I3, entonces conoceríamos T3 y I3. Y en el diagrama ciclométrico con dos coordenadas podemos ubicar el punto. Entonces el punto 3 estaría ubicado. Entonces, con la línea de saturación adiabática que está en el diagrama, si subimos por esa línea hasta la humedad del 100%, ahí tenemos el punto de saturación adiabático, entonces ahí podemos obtener la humedad de saturación adiabática para esa línea que pasa por el punto 3 y también va a pasar por el punto 4. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no pasamos, bueno, a la parte B, que lo que nos piden es el consumo de vapor en el precalentador de aire. Entonces, el precalentador de aire, que es esto que dibujé acá, va a estar pasando vapor por lo que nos decía en la letra, un calefactor de tubos dilatados. Entonces nosotros lo que vamos a tener es un consumo de vapor tal que nos permita elevar la temperatura desde el punto 2, que sería T2, hasta los 150 grados Fahrenheit que necesitamos para el punto 3. Entonces, o sea, el calor que va a entregar el vapor va a ser el flujo de vapor por el lambda, o sea, el calor de cambio de fase, y que eso va a ser igual, si vamos a expresar las pérdidas de calor al ambiente, va a ser igual entonces a el flujo de aire seco por la diferencia de entalpías entre el punto a la entrada y a la salida del precalentador. O sea que el calor va a ser igual a WAS por H3 menos H2. El punto 3 ya lo teníamos fijado, como vimos recién, porque conocemos la temperatura y la humedad. La temperatura era 150 grados Fahrenheit según la letra, y la humedad la averiguamos recién, la humedad del punto 3, que era 0,0315, creo, libras de agua por libras de aire seco. Entonces, 0,03. Entonces, del diagrama ciclométrico podemos sacar la entalpía de ese punto. Porque se acuerdan que también teníamos las entalpías del aire en el diagrama. Entonces lo que nos va a faltar es la entalpía en el punto 2. Para hallar la entalpía del punto 2, lo que vamos a tener que considerar es la mezcla esta entre el aire ambiente y el aire que sale del secador. Entonces lo que tenemos que plantearnos es un balance de calor. ¿Por qué? El flujo que viene del ambiente, que es 0,15 flujo de aire seco, por la humedad va a ser, por la entalpía, va a ser la entrada de esta corriente, y la entrada de la corriente 4 va a ser 0,85 flujo de aire seco por la entalpía del punto 4. Y cuando se mezcla en el punto alfa, eso va a ser igual a el flujo de aire seco por la entalpía del punto 2. Como les decía entonces, 0,15 flujo de aire seco por la entalpía en el punto 1, más 0,85 por el flujo de aire seco por la entalpía en el punto 4, va a ser igual a flujo de aire seco por la entalpía en el punto 2. La consideración que yo hice fue que la entalpía en el punto 3 y el punto 4 son prácticamente iguales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que como el punto 3 y el punto 4 están en una línea de saturación adiabática, van a tener la misma entalpía de saturación adiabática? Y teníamos las rectas de corrección, o sea, esta corrección la podría hacer, porque el punto 4 ya lo conozco, pero me pareció que no valía la pena, la diferencia es muy poca. Pero bueno, si quieren hacer la consideración lo pueden hacer y lo pueden calcular. Y lo que nos va a faltar es entonces la entalpía en el punto 1, pero también la podemos calcular porque conocemos también el punto 1, conocemos la humedad y
y la temperatura nos decía que teníamos aire a 60 grados con humedad relativa del 100%. Entonces, en el punto 1 tenemos una entalpía de 26,5 BTU por litros. Entonces ya podemos venir al balance de calor en el punto alfa y fijamos H2, que nos da 64,67 BTU por libra. Entonces, conocemos el calor que requiere absorber el aire para hacer este cambio de temperaturas, desde la temperatura 2 hasta la temperatura 3. Entonces, para calcular el flujo de vapor, necesitamos solo el valor de lambda, y nos decían que teníamos vapor a 40 psi/g. Entonces, tenemos vapor a psi/g, a 40 psi/g, como la tabla de entalpías que tenemos en el curso está en psi/a, le agregué los 14,7 para tener el valor entonces de la presión del vapor en psi/a, que son 54,7 psi/a. Entonces, de la tabla que tenemos, despejé el valor de lambda, que es 913,94 BTU por litro. Entonces ya podemos, como conocemos el calor, que bueno, acá les puse el valor, pero es el flujo de aire seco, que valía 4.000 libras por hora, por la diferencia entre la entalpía del punto 3 y la del punto 2, obtenemos el valor del calor, que es 26.940 BTU por hora, y con el lambda que acabamos de buscar en tablas, podemos despejar el valor del flujo de vapor, que nos da 29,5 libras por hora. Y bueno, eso era lo que nos pedían en la parte B. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Se entendió? Si no hay ninguna duda, entonces pasamos a la parte C, que nos pedían calcular estas dos cosas que nos pidieron, que es el tiempo de secado y el consumo de vapor, pero para un sistema sin la recirculación. Entonces vamos a tener que plantearnos prácticamente lo mismo que nos acabamos de plantear, pero de un sistema un poco más simple, va a estar un poco más simplificado. Entonces, si entendieron la parte A y la B, no tienen ninguna duda, vamos a poder hacer la parte C bastante más fácil. Bueno, pasamos a la parte C. Entonces, en la parte C nos piden comparar estos resultados obtenidos en el sistema como si no tuviera una recirculación. Entonces, lo que les dice... Perdón, Milagros. una pregunta. Sí, eso. Dice, ¿Cómo ¿cómo llega ya- H1 en la parte anterior? Ahí. ¿Te acordás? Nosotros nos decían que el aire ambiente estaba a 60 grados Fahrenheit y humedad relativa 100%. La humedad relativa 100% quiere decir que el aire está saturado. Entonces, si vamos al diagrama ciclométrico, con una temperatura de 60 grados Fahrenheit y humedad relativa 100%, que es la curva de saturación adiabática, ahí ya podemos sacar la entalpía. O sea, la entalpía en el punto 1 es igual a la entalpía de saturación adiabática para los 60 grados Fahrenheit. Dale. Bueno, ¿alguna otra duda antes de pasar a la parte C? Bueno, pasamos a la parte C. Bueno, como les dije, es el mismo sistema que teníamos antes, pero un poco más simple porque no tenemos esa recirculación. Va a estar entrando el aire ambiente a 60 grados y lo vamos a estar calentando de 60 grados Fahrenheit hasta 150 grados Fahrenheit. Y después ese aire va a ingresar al secador. La diferencia nomás acá va a ser que este aire ambiente va a tener menos humedad. Este aire que va a estar entrando al secador va a tener una menos humedad que el aire que estaba entrando en el caso anterior. Porque como en el caso anterior tenemos una recirculación,
estamos mezclando una corriente de aire que ya había salido del secador a la entrada, y eso hacía que la humedad del aire que estaba entrando al secador sea un poco más alta que la humedad del aire ambiente, la humedad absoluta. Entonces, bueno, les planteé de nuevo la gráfica como si fuera el diagrama ciclométrico. Tenemos el punto 1, que esta temperatura la conocemos, son 60 grados Fahrenheit, y conocemos también la humedad. Está mal el dibujo, me acabo de dar cuenta, porque la humedad relativa del punto 1 es 100%, entonces debería estar sobre la curva de esta humedad relativa 100%. Pero bueno, igual se entiende. Entonces, ese aire la vamos a estar calentando sin variarle la humedad hasta los 150 grados Fahrenheit, que le mantuve la nomenclatura y se sigue llamando temperatura 3, o sea, lo que pasó acá nomás desapareció el punto 2. Y entonces este punto 3 tiene una humedad igual a la humedad 1, que la conocemos ya, que la habíamos usado en la parte anterior, era 0,011, y el punto 3 está a 150 grados Fahrenheit, porque era lo que nos planteaba la letra para que ingrese al secador. Entonces este punto también lo conocemos. Y entonces lo único que nos falta es ver dónde estaría ese punto 4. Porque, bueno, dependiendo de la humedad de la salida, va a estar sobre la línea la línea adiabática que pasa por el punto 3, pero puede estar a cualquier altura de esta línea. O sea, entre el punto 3 y la línea de saturación adiabática es que va a estar situado el punto 4. Bueno, ahí les escribí los números, pero es lo que acabamos de decir. La humedad 1 era 0,011 y ahora en este caso es igual a la humedad 3, porque no, como no tenemos la recirculación, lo único que estamos haciendo es calentando al pasar por bueno, el precalentador, solo vamos a calentar, no va a variar la humedad, entonces la humedad 3 es igual a la humedad 1. Y entonces, como ya tenemos fijado el punto 3, porque conocemos la humedad y la temperatura, podemos calcular la humedad de saturación adiabática, que va a ser 0,026 libras de agua por libras de aire seco. Entonces, el punto 4 va a tener una humedad que va a estar entre los 0,011, que es la humedad del punto 3, y los 0,026, que es la humedad de saturación adiabática. En algún valor de esos va a estar el punto 4. Y bueno, no les hice todo el desarrollo porque ya lo habíamos visto en la parte A. Lo que hicimos fue más o menos lo mismo. Planteamos la ecuación de transferencia de masa, que vamos a tener el M por el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia entre la humedad de saturación adiabática y la humedad media, porque estamos secando entonces a velocidades constantes, y entonces esa humedad media va a ser la suma de I3 más I4 y I2, pero en este caso ya conocemos I3, entonces la humedad media es 0,011 más I4 y I2. El coeficiente de transferencia de masa lo vamos a plantear igual, y lo mismo con el G aire húmedo, solo que lo único que nos va a cambiar es el valor de I media. Y el flujo gravimétrico de aire seco ya lo conocíamos, lo hemos calculado y no cambió para esta parte tampoco. Y de la misma forma también nos planteamos el balance de agua en el aire, que sabemos que, bueno, es M, que son las libras de agua evaporadas por hora unidad de área, y eso va a ser igual al flujo gravimétrico de aire seco por la cantidad de agua que absorbió, por decirlo de una manera, el aire. O sea, la cantidad de agua que se transfirió del sólido al aire es lo que va a estar saliendo, entonces, a que es el flujo de aire seco por la diferencia de humedades. Y, bueno, la ecuación esta, que es la ecuación para calcular el tiempo de secado, que ya habíamos visto un poco cómo llegar a ella. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver estas ecuaciones. No le puse número, pero bueno, es bastante simple. Vamos a hacer una forma bastante parecida a la parte A. Vamos a suponer I4. Vamos a ir a esta ecuación y vamos a calcular la humedad media. Con la humedad media ya podemos calcular el flujo gravimétrico de aire húmedo. Con ese flujo y la humedad media vamos a calcular el KI. Conocemos, entonces tenemos KI, tenemos la humedad de saturación adiabática,
tenemos la humedad media, podemos calcular M, y con ese M vamos a ir al balance de agua en el aire y vamos a despejar I4, y con eso comparamos, y con eso cerramos la iteración. Después de cerrar esta iteración, vamos a ir a la ecuación del tiempo para calcular el tiempo de secado. A ver, que me queda el chat arriba. Ahí. Entonces estos son los valores de cierre. Esta ruta es bastante más simple que la que habíamos planteado entonces en la parte A, pero son prácticamente las mismas ecuaciones que usamos. Y tenemos entonces un tiempo de secado de 10,5 horas. En la parte A nos había dado un tiempo de secado de casi 15 horas, o sea, nos disminuyó el tiempo de secado. Eso, bueno, eso está relacionado con el hecho de que el aire, como no tenemos una recirculación ahora, el aire a la entrada tiene menos humedad que el aire a la entrada en la situación que habíamos planteado antes. Y también nos falta entonces calcular el consumo de vapor en el precalentador. Y de nuevo vamos a hacer bastante parecido a la parte B. De nuevo planteamos que el calor intercambiado entre el vapor y el aire va a ser el flujo de vapor por el lambda, y eso va a ser igual al flujo de aire seco por la diferencia de entalpías entre el punto 3, que es a la salida del precalentador, y el punto 1, que es a la entrada del precalentador. El punto 3 y el punto 1 ya los conocemos, porque conocemos la temperatura y conocemos la humedad, entonces las podemos ubicar en el diagrama ciclométrico, entonces podemos calcular las entalpías. Entonces, a ver. Por ejemplo, tenemos el punto 1, conocemos que está a 60 grados y, bueno, 100% de humedad relativa. Debería estar, si la curva de 100% es... no sé cómo. A ver si lo puedo dibujar un poco mejor. La curva de 100% debería de ser un poquito más así, el dibujo. Ahí. No. Bueno, bien. Y el punto 1 debería estar sobre esta curva. En realidad, en el dibujo este me quedó mal. Olvidé de cambiarlo, solo le cambié T2 por T1. Pero bueno, el punto 1 estaría, por ejemplo, acá. Esto serían los 60 grados Fahrenheit. Y humedad relativa al 100%. Entonces, en el diagrama ciclométrico, acá ya podemos ubicar la entalpía de este punto. Y el punto 3, que es este que está acá, ya conocemos la humedad, porque es la misma que en el punto 1, y conocemos la temperatura, porque nos dice que son 150 grados Fahrenheit. Entonces, podemos, si subimos por la diabática, ya podemos calcular la humedad, la entalpía de saturación adiabática, y con las curvas de corrección podemos entonces calcular lo que sería la entalpía de este punto, que es lo que calculamos, lo que les escribí acá. El flujo de aire seco era 4.000 libras de aire seco por hora, por la diferencia de esas dos entalpías que acabamos de calcular, y eso nos da el calor que requiere este aire para hacer ese cambio de temperatura. Y si dividimos eso por el lambda, que es el mismo que habíamos hallado en la parte B, tenemos un consumo de vapor de 96 libras por hora. Entonces, si comparamos los resultados, tenemos que con la recirculación, que es la parte A y B, tenemos un tiempo de secado de casi 15 horas, un consumo de vapor de casi 30 libras por hora. Entonces nos da un consumo de vapor total, que sería las libras por hora por las horas de secado, de 440 libras. O sea, necesitamos, para hacer este proceso de secado, o sea, para secar este sólido, vamos a consumir 440 libras de vapor. Si no hacemos la recirculación, vamos a tener un menor tiempo de secado, nos dio casi 10 horas. Pero vamos a tener que vamos a consumir más libras de vapor por hora para calentar el aire desde 60 grados Fahrenheit hasta los 150. Y habíamos calculado recién que eran 96 libras de vapor por hora. Entonces, si multiplicamos
bueno, y no da exactamente estos números porque los redondeé, pero entonces tenemos un consumo de vapor total de 1008 libras de vapor, que nos da bastante mayor a el valor con recirculación. Entonces esto es lo que yo les planteaba un poco cuando empezamos a hablar del sistema, cuando leímos la letra, que con la recirculación va a estar entrando aire más húmedo, que eso podemos entender que capaz que no es lo mejor para el secado, pero estaríamos ahorrando en vapor. Entonces, bueno, ahí pues, acá podemos ver cómo resulta entonces ese ahorro de vapor total al implementar la recirculación. O sea, el sistema sin recirculación es un sistema más simple, pero que consume más vapor. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? No. ¿Alguna duda? Si no tenemos dudas, Seguimos, si no. damos por terminado el ejercicio 1. Como pueden ver, y cuando resolvimos este ejercicio, no le tuve tanto hincapié en cómo se calculaban las entalpías y demás puntos. O sea, el uso del diagrama ciclométrico, ya como consideramos que ya deberíamos de saber usarlo, y teniendo varios puntos, o sea, conociendo ya que si tenemos 2 puntos, podemos ubicar un punto, o sea, si tenemos 2 coordenadas, podemos ubicar el punto en el diagrama y ahí sacar un montón de información. O sea, por ejemplo, con la temperatura y la humedad, podemos sacar la entalpía, el volumen húmedo del aire y, bueno, otra más información todavía. Pero por eso no le hice tanto hincapié en cómo se calculaban las entalpías. Pero si tienen alguna duda, lo podemos repasar cuando quieran. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a cerrar el ejercicio.